Esto es una... Con el título La educación ambiental desde el sur, y comenzando con mis ponentes compañeras, voy a dar paso a su presentación en primer lugar. Tenemos a mi derecha a Esther Díaz Pérez, es redactora, editora de la revista universitaria Verde del periódico Reforma de México. A continuación tenemos a la doctora Carla Rusman, profesora y coordinadora del curso de licenciatura en arte de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, formadora de estudiantes de primaria y secundaria, también en esa licenciatura, y profesora. Y a continuación, doña Carolina García Ahijado, bióloga que procede de Ecuador. Antes de darle paso a ellas y meternos en esta educación ambiental en el sur, si me permitís, voy a comenzar a hacer algunas reflexiones sobre la educación ambiental y los valores que rodean a ella. Mi nombre es Montse Pastor, soy doctora en Historia Contemporánea e imparto docencia en el Departamento de Didácticas Específicas en el área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. La primera reflexión, antes de comenzar a exponer algunas reflexiones que quisiera compartir con todos vosotros, es qué hace una historiadora en un lugar como este, una historiadora del arte, porque cuando preguntas a los estudiantes que tengo en clase qué es la educación ambiental, no he traído todas las contestaciones, pero las podría resumir en una frase. Para ellos, el medio ambiente y la educación ambiental es Bambi en la pradera. Es la fauna, es la flora, es la naturaleza. Han salido antes muchas preguntas, muchos interrogantes de qué es y cómo podemos cambiar a nuestros estudiantes, y el primer punto de partida que Federico señalaba muy bien es que comienza en nosotros. No tenemos que cambiar nada porque tenemos que buscar en nuestro interior. Es cuestión de sensibilidad, es cuestión de sentimientos, y luego ya quedará todo por hacer. Cuando venía esta mañana de Atocha, tranquilamente caminando en el Paseo del Prado, y pasas por ese CaixaForum, ese jardín colgante, me detuve y todo el mundo pasaba por la acera hablando de lo que tenía que hablar o mirando en el móvil. Nadie se detenía a ver la belleza que había delante de ese muro. Ese es el comienzo. Tenemos que cambiar en ese interior esa sensibilidad y tenemos que ser militantes, activos uno mismo. No podemos predicar ni con las palabras ni con planes de estudio, sino con cómo nosotros sentimos esa educación ambiental que lleva muchas otras cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues dejar esas reflexiones. Desde mi campo, y cuando mis estudiantes me veían entrar en el aula y era educación ambiental, y les hablaba de historia, les hablaba de arte, les hablaba de ética y les hablaba de geocultura, pues descubrían que algo teníamos que cambiar porque había otros componentes. Por lo tanto, mi punto de partida es qué tiene que ver la geocultura y los elementos culturales para revitalizar, para cambiar el paisaje, el hábitat y el territorio. En primer lugar, como punto de partida, es el medio ambiente, ese espacio, y en ese espacio está el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que proponer cómo esas ambas coordenadas están íntimamente unidas. Cómo en el espacio leemos el tiempo y en el tiempo leemos el espacio. Porque para acercarnos a ese hábitat también tiene que cambiar en nuestro interior el ritmo de cómo concebimos el tiempo. Tenemos que reposar las cosas, tenemos que paladear ese medio, tenemos que cambiar cómo concebimos esa coordenada temporal. Hay un movimiento que es el movimiento slow, que es disfruta, sensibilízate y de ahí aprende. Bueno, pues vamos a ver esa reflexión cómo tiene que ver. Y además destacar la interrelación que presenta el hombre con ese espacio natural,
cómo los elementos geoculturales, entre otros, tienen la fuerza y energía para conseguir la revitalización, la revalorización de esos territorios y, efectivamente, en esa educación, cómo está presente para que sea de una manera crítica, para que sea de una manera solidaria y, en definitiva, sostenible. Desde siglos, y cómo hemos concebido ese medio natural, la geografía se limitó a un conjunto de medidas y hechos integrantes en el medio físico, especialmente referente a la morfología terrestre. Por eso mis estudiantes contestaban que esos elementos geográficos eran exclusivamente elementos físicos, relacionado con el relieve, la montaña, con la pradera y relacionado con los elementos hidrográficos climáticos. Es decir, identifican esa geografía física con ese medio natural. Entre los postulados precientíficos se pensaba que los hechos geográficos estaban ya dados y solamente faltaba descubrirlos para después describirlos. El mundo de la geografía, por lo tanto, se consideraba partía de una historia natural, la historia de la naturaleza y, por consiguiente, de un espacio natural. Aun siendo así verdad, si buceamos en la antigüedad, ya los primeros geógrafos, y comenzando por uno de ellos, como es Estrabón, le lleva a despreocuparse de las causas físicas, de los fenómenos naturales, para centrarse en los aspectos humanos, en la historia y en los mitos que componen el relato de las gentes y los paisajes que estudiaba. Y en esa gran obra, Geografía, en la que se acercó y describió los territorios de la península ibérica, nos dice lo siguiente: por la expedición de Heracles, que se prolongó hasta aquí, y la de los fenicios, se pintaron la riqueza y la despreocupación de sus gentes, y empieza a describir cuáles eran los sentimientos, porque la verdadera vida de ese espacio natural la daban cómo era la gente que vivía en ellos. Por lo tanto, desde los inicios clásicos, y ya en la figura del historiador y geógrafo griego Estrabón, encontramos los elementos que resultaron fundamentales para la evolución y transformación del concepto de geografía y de espacio geográfico. El primero de ellos es relacionar de manera estrecha el territorio geográfico con la vida de los hombres que la habitan y, por extensión, de sus manifestaciones culturales, su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, su vivienda, su vestimenta, su arte. Y el valor de un espacio, precisamente de ese territorio, está en las manifestaciones culturales elaboradas por los ciudadanos que la habitan. Los dos vértices del triángulo ya están presentes: la cultura y el espacio, es decir, la geografía y la cultura. Pero realmente, para darle ese valor a ese espacio, a ese patrimonio, sea natural como cultural, que están íntimamente interrelacionados, nos tenemos que dar 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos para realzar y revitalizar y darle el sentido? En primer lugar, conocerlo. El mayor o menor conocimiento e investigación de él es el paso primero para meternos en ese espacio en el que movemos. Y ese conocimiento, un paso después, la protección. Una protección en donde nos va a llevar a esa conservación. Pero nada tendría sentido para admirar ese patrimonio natural y ese patrimonio cultural si no lo conociéramos, si los hombres no conociéramos qué maravillas tenemos y qué espacios podemos, que es la difusión. Y esa difusión, ese conocimiento, interviene, entre otros muchos, el papel representado por los viajeros y los viajes. Y aquí de nuevo encontramos a Estrabón, uno de los grandes pioneros por el gusto del conocimiento de otras tierras, de otros territorios. Estrabón fue el gran viajero que, aprovechando la paz romana, recorrió prácticamente todas las tierras del mundo conocido hasta ese momento. El viajero que da a conocer el territorio, pero sobre todo algo mucho más importante, las manifestaciones culturales que se encuentran en ella. Concepto de viaje y viajeros que han evolucionado a lo largo del tiempo, que en cada momento de la historia han contribuido de forma diferente a revitalizar un territorio. Porque además, en esas tierras y en ese espacio, a través de sus distintas manifestaciones culturales, a lo largo de su historia,
de su espacio, de su historia, leemos el tiempo. Ya el sociólogo alemán Karl Slogen, en su obra En el espacio leemos el tiempo, pretendía averiguar algo muy interesante, que es cómo se piensa y se describe también en términos espaciales y locales los procesos históricos. Espacio y tiempo, que junto a la cultura forman los tres vértices del triángulo. Espacio, tiempo y cultura, que investigado y conocido, protegido, conservado y visitado, le dan el valor a ese espacio. Y esto será posible tras un nuevo enfoque geográfico, cuando se cuestionó la validez de los contenidos exclusivamente físicos que presentaba la geografía. Por primera vez se tiene en cuenta que el hombre es el protagonista activo de los procesos naturales. Cambia el concepto geográfico, pasando de concebir la Tierra como un astro a la Tierra como un espacio donde interactúan los aspectos económicos, políticos, sociales, artísticos, en definitiva, el espacio que define la cultura de las gentes de ese territorio. Así la historia del hombre, la historia de la humanidad se hace interdependiente, como decía muy bien Yusara antes, en un mismo proceso con la historia natural. En la etapa del pensamiento científico se vincula la geografía con el gran movimiento de las ciencias sociales. Por eso los historiadores y los historiadores del arte entramos en una clase de educación ambiental. Ese gran movimiento que participa de manera interdisciplinar en el movimiento general que se ocupa de los problemas humanos. El hombre entra en el proceso de interrelación con su paisaje y con su territorio. Y como muy bien decía Federico, cuando entra el hombre, entra el sentimiento. Entran los sentimientos a desarrollar en esa educación ambiental. Un momento clave y fundamental en esa evolución del tiempo es el siglo XVIII y las aportaciones del saber del pensamiento ilustrado. Y es en ese afán, en ese momento por llegar al conocimiento de múltiples aspectos, cuando se ponen en marcha numerosas expediciones científicas, como por ejemplo las relacionadas con la botánica. Qué mejor ejemplo que estamos en Madrid, que ese jardín botánico que, como dicen mis amigos argentinos, hoy a 3 cuadras de aquí, en donde ese jardín botánico que mandó construir el rey Carlos III, con el objetivo de reunir y estudiar todas aquellas especies botánicas provenientes de los territorios que figuraban o que configuraban la España de finales del siglo XVIII, pero ese jardín botánico de Madrid es más que un jardín botánico, es más que un espacio natural. ¿Qué quiero que mis alumnos vean? Que en ese jardín botánico está la estela de la procedencia de todas las especies botánicas, en donde nosotros reconstruimos el mapa geográfico del mundo de lo que eran las posesiones de finales del siglo XVIII de ese reinado de Carlos III. Por eso ahí nos encontramos con plantas de tierras americanas, asiáticas, en definitiva, la geografía y la política presentes en la reconstrucción cultural del territorio. Pensamiento ilustrado del XVIII que se enriquece con las aportaciones del movimiento romántico del XIX, en donde en esas expediciones botánicas se unen en el XIX las expediciones arqueológicas. Expediciones arqueológicas que, siguiendo los mismos pasos de las expediciones botánicas, en la búsqueda incesante de los antiguos espacios marcados por la cultura histórica del pasado. Y en ese descubrimiento, ese nuevo medio en el siglo XIX, lo representó las antiguas ciudades de la antigua Roma, Herculano y Pompeya, que fueron enterradas por la erupción del volcán Vesubio. Esa huella del XIX, buscando la huella del paisaje y del hábitat del pasado medieval, del exotismo oriental, con los viajes y los viajeros románticos, redirigen sus pasos en el redescubrimiento de paisajes musulmanes, como en el caso que tenemos en España, el descubrimiento en el XIX de esa Alhambra de Granada. Una Alhambra olvidada y abandonada a su suerte. El XV es el siglo 1492, esa serie que hemos tenido con Isabel,
que es el final de esa espléndida civilización de la Edad Media, donde se fusionaron múltiples culturas artísticas, de pensamiento, matemáticas, y en donde esa cultura musulmana quedó en el olvido porque ese poder político significó la victoria de esa cuna de la civilización de Occidente a partir del siglo XVI, y que ese nuevo medio, ese nuevo hábitat es visto con nuevos ojos, con una nueva sensibilidad, con una nueva piel en la nueva filosofía del siglo XIX. En este caso, una Alhambra olvidada y abandonada a su suerte, que se redescubre y reinventa a través de la mirada del diplomático y viajero norteamericano Washington Irving. Antonio Gallego dice lo siguiente: Irving es el primer hispanista norteamericano y el primer viajero que llegaba al viejo mundo para entablar los primeros contactos de orden cultural. Es el precursor de la espléndida historia del hispanismo de los Estados Unidos de América y el inventor de la España literaria para uso de turistas o viajeros, y a su vez el primer viajero americano que redescubre paisajes y libros españoles. La verdadera trascendencia de la figura de Irving radica no en descubrir la Alhambra como un edificio, como una arquitectura, que también, sobre todo radica en interpretar la forma de la vida de los habitantes que constituyeron el reino nazarí entre el siglo XIII y el XV. No solo representado por el rey Boabdil, en donde tenemos numerosos cuadros pintados donde entrega las llaves a los reyes católicos, sino sobre todo el redescubrimiento de su pueblo y de las manifestaciones culturales. Sin pararme en detener, ese momento del siglo XIX que redescubre la Alhambra ha hecho posible que hoy la Alhambra, en pleno siglo XXI, fuera una de las nominadas en las candidaturas para nombrar las 7 maravillas del mundo actual, estuviera en la candidatura de las 21 elegidas primero. Luego no quedamos entre las 7, quedamos en el 9º, pero fue muy importante para que hoy toda la humanidad pueda visitar ese medio natural, esa Alhambra con sus colores blanco de la sierra, verde de sus huertas y vergeles y ese rojo maravilloso de su arquitectura nazarí. Solamente fue posible, 1, cuando se la conoce y se la redescubre. 2, cuando se la empieza a proteger, es en el siglo XX, en 1940, cuando tiene la ley de protección. Y 3, cuando a partir de esa protección se empieza a conservar con todos los organismos que hoy hacen posible que tengamos esa espléndida Granada con la Alhambra. Debemos de mirar ese paisaje, sea en Ecuador, en México, en Brasil, con una nueva mirada y una nueva sensibilidad de cuál es el valor que radica en ese medio, en donde se fusiona el medio natural con el medio humano. El medio humano ha dado en el medio natural ejemplos muy importantes. También lo degradamos. Bueno, todo queda un camino, pero empieza por una nueva mirada a ese espacio. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, y bebiendo de postulados deterministas, Russell, continuador de la obra de Ritter, reflexiona sobre las relaciones existentes entre el espacio geográfico y la población e insinúa la idea de que la población necesita difundir sus rasgos culturales más allá de su ámbito original y, a su vez, los contactos con otros pueblos permitirán de igual forma su desarrollo, ya que las formas culturales son el resultado de las condiciones del medio natural. Pero además las formas culturales hacen posible que ese ambiente original, el territorio original, se revalorice, no solo económicamente, que en época de crisis posiblemente muchos dicen que es necesario, pero todos hemos coincidido, antes con Yusara, ayer con otros ponentes, hay que revalorizar con esa otra mirada que es cuál es lo que realmente constituye el valor de ese territorio, que es su propia identidad. Cómo podemos mantener esa identidad a la luz del cambio del tiempo y de las transformaciones que se producen. Ya Vidal de la Blas le otorga una especial relevancia al legado, de modo que el paisaje es el resultado de las sucesivas acciones de las generaciones de pueblos. Por eso a mis alumnos les digo, tenemos un legado, tenemos una herencia que nos han sido,
depositada. Y además tenemos una gran misión, y es que esa herencia y ese legado debemos de dejarlos para nuestras futuras generaciones. De nuevo nos encontramos con la importancia de las manifestaciones culturales de los pueblos y la relación directa que tiene el medio con su territorio en el que se originan. Tenemos ya una geografía que se presenta como una ciencia de síntesis que estudia la interacción entre el hombre y el medio. El propio Vidal de la Blas ya nos dice: hoy en día todos los sectores de la Tierra se encuentran relacionados. El aislamiento es una anomalía que parece un desafío y el contacto ya no solo se da entre ámbitos contiguos y vecinos, sino entre ámbitos lejanos. No se imaginaba Vidal de la Blas la globalización que nos iba a venir después. Las causas físicas, cuyo valor trataron de demostrar otros geógrafos, no son en absoluto despreciables. Siempre hay que señalar la influencia del relieve, del clima, pero sobre todo hay que destacar los efectos que sobre el hombre y el conjunto tienen en ese mundo viviente. Y es mundo viviente porque tiene vida. Y tiene vida porque nosotros estamos vivos. Alguien preguntaba, ¿qué tenemos que llevar a la escuela? ¿Qué currículum tenemos que llevar? Tenemos que llevar la vida que tenemos nosotros. ¿Cómo sentimos ese espacio? Si uno no lo vive, no lo ama y no lo siente, es imposible que nuestros alumnos, porque no es aprendizaje. El conocimiento viene después. Después del conocimiento, de sentirlo, vivirlo y amarlo. Una geografía ya desarrollada en el siglo XX, que siguiendo la estela de una geografía humana, con hombres, como intentó Vidal de la Blas, prosigue con la geografía radical y humanista, en donde resaltan la importancia de los lazos que unen al hombre con el lugar. Y así, una geógrafa deliciosa, irlandesa, Battimore, examinó fenomenológicamente los mecanismos que ligaban positiva y negativamente al hombre con el lugar, y evidentemente se horrorizó de los efectos que en el siglo XX esa transformación industrial dejaba huella en ese medio natural. Y de sus propias tierras dice lo siguiente: es difícil para una oriunda de la Irlanda rural tomar una postura culturalmente relativista con respecto a los paisajes deslocalizados del campo de movimiento. No es solo a causa de la estética o de la sobrecarga sensorial, más bien deriva de una náusea hacia los valores que hacen que las máquinas, los bienes de consumo, el movimiento y el comercio sean más importantes que el encuentro humano o que dejar que la naturaleza tengan espacios para respirar. Yo creo que no se podría decir con mayor sensibilidad qué es la educación ambiental. Visión que se completa con el análisis psicológico que presenta la geografía de la percepción, preocupándose o interesándose por la forma en que las personas perciben el medio ambiente y los factores que reflejan las relaciones entre el pensamiento y la acción. Y así, el hombre toma decisiones y actúa según la imagen que tiene de ese medio, que depende en gran medida, decimos que vestimos por la moda, en el medio natural que depende de los caprichos, gustos o tendencias de una época determinada. Y es en este sentido cuando encontramos ejemplos significativos en donde la influencia por ciertos cánones de estética paisajista se han revalorizado unos territorios en detrimento de otros, en relación directa con la percepción que se tiene en cada momento sobre qué tipos de paisajes deben ser conservados o protegidos. Y así, a principios del siglo XX, se percibía el paisaje. ¿Cuál era la estética? ¿Cuál era el paisaje más revalorizado? Aquellos paisajes de bosques, esos paisajes en donde uno de los ejemplos más significativos, punteros, porque era la estética del momento, eran los bosques alpinos, tanto franceses como suizos, en donde en ese modelo de paisaje referente en Europa era digno de ser conservado y protegido y, por consiguiente, conocido y visitado. No es casualidad que los dos primeros parques nacionales españoles fueran elegidos siguiendo la misma estética paisajista. Y en este caso, los primeros parques nacionales, la primera ley de 1916, si pensáis cuáles fueron los dos primeros, fueron los dos que seguían la estética del paisaje alpino. Uno, por supuesto, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. ¿Por qué? Porque está íntimamente unido a los picos de Europa
Y en segundo lugar, los picos, el paisaje de Ordesa, en pleno Pirineo de Huesca. Afortunadamente, las estéticas cambian, las miradas cambian, las sensibilidades cambian y cambian en nuestro interior. Y esa mirada ha cambiado tanto que en la actualidad, de los 14 parques nacionales naturales que tenemos, 4 son de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una estética completamente alejada a la estética alpina. Y ahí encontramos el Parque Nacional de la Caldera del Taburiente, el Parque Nacional de Garajonay, el Parque Nacional del Teide y el Parque Nacional de Timanfaya. Parques nacionales muy lejos de la estética tradicional y la percepción que hemos ido evolucionando a lo largo del siglo XX. ¿Puede cambiarse desde la escuela la forma de acercarse al medio natural? Sí. Sí, también cambia nuestra estética y nuestra forma de dónde están los verdaderos valores culturales, tanto de ese medio natural como de ese medio humano, que por supuesto la primera pregunta cuando hablaba de ese ecosistema está íntimamente unido a los aspectos sociales, económicos, artísticos, estéticos. En este caso, y como ejemplo que tenemos en Madrid, esa estética y esa mirada también cambió. ¿Cuál era la estética según veníamos de esos grandes bosques? Cuando se empiezan a construir las segundas residencias en las afueras de Madrid, porque la ciudad empieza a cuestionarse esa forma de contaminación y se buscan espacios naturales donde el hombre lleve más allá su vida, la estética inmediatamente miró hacia el Guadarrama. Ese Guadarrama, ese noroeste, en torno siguiendo la estela, sin olvidar a Felipe II en el Escorial, y olvidándose el norte de la Comunidad de Madrid, a la que denominaron despectivamente Sierra Pobre. Esa Sierra Pobre, porque era esa arquitectura de pizarra negra, en donde afortunadamente le hicieron un favor, porque despectivamente llamarla Sierra Pobre respecto a la Sierra Rica del Oeste, en donde acribillaron el medio natural con todas las urbanizaciones que hasta hoy tenemos, ha permitido que se pervivan los modos de vida ancestrales de esos pueblos serranos. Y hoy, si veis, esa nueva mirada y esos nuevos viajes buscan dónde están esa nueva vida de estos pueblos de la sierra que comparten con la provincia de Guadalajara. Cambios de gustos y cambios de tendencias. Ruta de una arquitectura negra compartida con los pueblos negros de la Sierra Norte de Guadalajara. Pizarra negra que se ha convertido en la gran seña de identidad de estos pueblos y que afortunadamente hemos conservado y la gente quiere volver a recuperar ese medio natural y ese nuevo hábitat. Hoy en día, en esa interacción de la labor del hombre con esa naturaleza, que se plasma en las diferentes y variadas manifestaciones culturales propias de la identidad de cada pueblo, y tendremos que plantearnos dónde está la riqueza de estos pueblos del sur en su propia identidad, en donde puedan permitir compartir con los viajeros que nos acerquemos a ellos de esas ricas experiencias que constituyen el legado de esa humanidad, poderlas compartir, ya no de una manera aislada, sino como parte integrante de la mentalidad cultural de un territorio, que en diálogo activo sean los encargados de realzar y revalorizar esas tierras. Y ya no nos debería de valer cualquier actividad generadora de riqueza en un territorio. Ya no vale solo ese valor económico, economicista, que le da el valor al territorio. El valor está en otras muchas miradas. Y en definitiva es una nueva forma de vida. ¿Dónde está el cambio? En vivir de forma distinta, en recuperar a ese hombre. Muchas veces pensamos que somos más felices cuanto más lejos viajamos y más dinero nos gastamos. Y posiblemente una tortilla francesa en la puerta de mi casa con mi hijo, tengo el privilegio de ver el Monte El Pardo, con los zorritos y afortunadamente los jabalíes que vienen a la puerta de casa, en donde, no me quiero extender mucho, hemos tenido que luchar
en una plataforma ciudadana porque querían, a semejanza de esa Eurovegas, que todo el mundo estábamos desaforados, que nos iba a venir los millonarios y el dinero y iba a transformar la ciudad, a semejanza ese club del golf que se quería hacer en ese preparque del Pardo, en donde no se han paralizado, afortunadamente porque no intervino ningún partido político en ello, sino realmente fue la colectividad de un movimiento vecinal, un movimiento vecinal de SOS Salvemos el Garzo. El Garzo es el preparque que cuida, mima a ese monte del Garzo, esa naturaleza de aves, de fauna, de flora, que tenemos el privilegio, los que hemos querido vivir ahí, que no nos revaloricen con ningún club del golf, donde nos querían decir que nuestras casas iban a valer más y que ahí iba a estar el futuro y la revalorización. Los que hemos elegido vivir de esa forma sabemos que el valor de ese territorio es lo que tenemos y compartimos con nuestros perros, con nuestros hijos en el campo. Nada más abrir la puerta de casa. Bueno, algunos tenemos el privilegio de compartir y afortunadamente es un movimiento que cada vez es una forma de vida y es la forma que vaya penetrando en la escala de valores. Cuando acabo mis clases, ¿sabéis lo que hacen primero? Primero no sé si están esperando que acabe rápido las clases para... Lo primero que hacen mis estudiantes, ¿sabéis lo que hacen? El primer movimiento, ¿cuál es? El primer gesto. Antes de estirarse así un poco, si han estado un poco ahí tensos, sentados. ¿Qué es lo primero que hacen? Dilo, Esther, porque... Mirar el móvil. Mirar el móvil. Mirar el móvil. ¿Sabéis lo que muchos de vosotros cuando hemos salido habéis hecho? Mirar el móvil. Tiene que empezar aquí. La revolución aquí, con nosotros. ¿Por qué tenemos que estar comunicados todo el día, a todas horas? ¿Por qué? Los gestos empiezan con nosotros. Tenemos que ser militantes activos. Y nuestros alumnos, algunos, se unirán. Si damos una clase con un buen currículum de educación formal sobre educación ambiental y acabamos nuestra clase y nos aislamos, cogemos y... bueno, ahí os pongo si alguien quiere entrar y ver ese proyecto de la finca El Garzo, afortunadamente paralizado. Y os pongo ahí la consecuencia, bueno, entre otras muchas cosas, la respuesta y concienciación ciudadana, la gente de manera gratuita, profesores, biólogos que vivimos, que tenemos de vecinos, marchas para enseñar a la gente la importancia y el valor que teníamos nada más salir en ese hábitat. Plataforma ciudadana realizada con actividades de todo tipo. A favor de la respuesta ciudadana, resoluciones, tuvimos 2 del Tribunal Supremo en el año 2013. Me imagino que los que estéis por aquí recordaréis declaración no legal del Club de Golf en el canal de Isabel II, en Vallehermoso, y otro que ya estaba construido y se ha parado, que es el declarado ilegal el Club de Golf del Encín en Alcalá de Henares. Tuvimos la suerte que ese que estaba construido se declaró ilegal. Como consecuencia, la Comunidad de Madrid, de momento, yo no creo en el carpetazo, pero de momento está paralizado el proyecto del Club de Campo del Noroeste del Garzo. Proyectos basados en un supuesto desarrollo y revalorización de un territorio a base de esquilmar y destruir su riqueza natural, que nada tiene que ver con unos modelos de desarrollo que sustenten y realcen su valor en dar a conocer, conservar, proteger y difundir su patrimonio cultural y natural a lo largo de los tiempos. En definitiva, geografía, espacio, tiempo y cultura. Y en este sentido será fundamental la nueva percepción que las nuevas generaciones de ciudadanos críticos tengan del paisaje y del territorio. Una nueva sensibilidad que estará directamente relacionada con el grado de instrucción y el nivel educativo. Y ahí, casi todos los que estamos aquí, el papel como maestros que tenemos en la educación. Así, el nivel educativo de una sociedad y así como de una nueva estética cultural acorde a las sociedades democráticas en las que vivimos. Para finalizar, una última reflexión. Yo he dicho que vivo en las afueras de Madrid, aunque tenga que coger el transporte y tardar tiempo en llegar a trabajar a otros lugares de la ciudad.
Y cuando salimos por la tarde, igual que encontramos el tráfico de entrada, pues está el de salida cuando la gente regresa. Y en esa carretera de La Coruña, cuando está casi toda la circulación parada y llevo a mi hijo detrás, tenemos y vemos, no vemos los coches, vemos, mira Quique, y sobre todo volvemos por la tarde cuando está anocheciendo, mira qué cielo más bonito, mira qué cielo azul, cuando se va metiendo, muchas veces anaranjado. Sí, mamá, qué cielo azul, qué cielo anaranjado día tras día, mes tras mes. Qué bonito el cielo, mamá. Mira aquí que es skyline cuando las luces se encienden con esa contaminación visual, que es como el skyline de Nueva York. Sí, mamá, qué bonito es ese skyline. Mira aquí que esa sierra de Guadarrama al frente que tenemos en Torrelodones, con sus piedras, con ese canto del pico. Sí, mamá. Claro, hay veces los viernes que vas por el Busbao, que no hay arcén, que hay autocares, que ese día ni cielo, ni tierra, ni montañas, y de repente cuando vas dices, lo que quiero es llegar a mi casa viva, oyes atrás, mira mamá, ese cielo azul, mira qué bonito. Día tras día, poquito a poquito. Y al final siempre digo, los que estamos en la docencia muchas veces no vemos los resultados, pero al final ahí está. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir ahora con nuestros compañeros y nuestros ponentes. Sí. A continuación, vamos a dar la palabra, como os he presentado en primer lugar, a la doctora Esther Díaz Pérez, redactora de la revista Ambiental Verde del periódico Reforma de México. Esther. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. No he traído mi móvil, así que prometo no mirarlo. Y bueno, pues os voy a hablar un poco de la educación ambiental, de la situación en México desde un punto de vista práctico, con algunos proyectos que destacan en el país. Pero primero me gustaría daros unos minutos de contexto de cómo está este país de grandes contrastes. Con 118 millones de habitantes, más del 50% vive bajo el umbral de la pobreza. Hay muchísima conflictividad social, vosotros lo sabéis, llegan en las noticias, Ayotzinapa, desaparecidos y todo lo que nos llega, pues imaginaros, es muchísimo más que eso. Y, por desgracia, casi a diario hay catástrofes ambientales de mayor o menor envergadura. La petrolera Pemex, Petróleos Mexicanos, tiene vertidos o fugas en muchísimas partes del país. Semanalmente salen noticias sobre eso. Por ejemplo, también otro de los grandes problemas de México es que sigue habiendo más hectáreas taladas al año de las que se recuperan, tráfico ilegal de especies. Esto sucede en un territorio 4 veces más grande que España, de manera que hacer una generalización y hablar de la educación ambiental allí es complicado. Y bueno, otras cosas que no he puesto aquí en esta diapositiva, pero que también me parece importante destacar, es que el 60% de las áreas naturales protegidas de México no tienen un plan de manejo, lo cual significa que los decretos se convierten en papel mojado muchas veces. Luego tenemos una reciente reforma energética que, además de todo lo que creo que ya habréis escuchado sobre el petróleo y quiénes van a ser los que ahora saquen el petróleo de México, implica que si una empresa o el gobierno encuentra combustibles fósiles en cualquier parte del país, ya sea un terreno privado, un parque nacional o una reserva de la biosfera, por poner ejemplos, ellos tienen prioridad para extraer los recursos energéticos y destruir toda la zona. Y bueno, los maestros en su carrera, en sus 4 o 5 años que hacen de formación, no tienen ninguna asignatura relativa al medio ambiente, de manera que cuando salen y se ponen frente a los alumnos, pues la verdad es que están un poco en pañales en ese sentido. Y siempre cuento una anécdota que es con la que me encontré al llegar a México, llevo 4 años viviendo allí, y era una encuesta que se les hacía a los habitantes del Distrito Federal en la que se les preguntaba en qué les gustaría invertir sus impuestos. Bueno, más bien, que el gobierno invirtiera sus impuestos, ¿no? En educación, en sanidad, en transporte. Y ellos colocaban a la carrera espacial en 6.º lugar
y al medio ambiente en octavo. Es decir, que les importa más que México mande cohetes a la Luna que los parques nacionales estén verdaderamente protegidos. Pero bueno, dicho esto, y ya sé que he presentado un panorama bastante desolador, sí es cierto que hay algunos proyectos que llevan varios años operando con éxito. Yo os voy a hablar únicamente de 8 porque, como os decía, es muy difícil hacer una generalización. Me parece que estos 8 resumen bien lo que se está haciendo de manera positiva en México. 3 de ellos son iniciativas gubernamentales. Otros 3 son puramente de la sociedad civil y los 2 últimos también son de la sociedad civil, pero tienen un enfoque más artístico. El primero, gubernamental, es la iniciativa que se llama Correo Real, lleva 22 años operando. Los profesores en el estado de Coahuila, que está al norte del país, enseñan a sus alumnos la vida de la mariposa monarca, que, como sabéis, es una de las grandes migraciones que ocurren en el mundo cada año. Las mariposas salen de Canadá y Estados Unidos, llegan al centro de México y no se sabe muy bien cómo se transmite este conocimiento de unas generaciones a otras, pero el hecho es que año con año, alrededor de febrero o marzo, las nuevas generaciones llegan a los mismos santuarios en México. Entonces, cuando los estudiantes ven llegar a las mariposas en esa zona, avisan a las otras escuelas para que estén atentas porque saben que van a llegar en 1 o 2 días después. De ese modo aprenden qué pueden hacer por ellas, cómo tratarlas, si van a visitarlas, por ejemplo, para no pisarlas. Las mariposas perchan en los árboles de oyamel, pero también se quedan muchas aletargadas en el suelo y hay muchísima gente que cuando va a visitarlas no lo sabe y las pisa, las mata. También no hace ruido, en fin. Conocer su estatus cada año es súper importante porque especialmente ahora la migración está en verdadero peligro por los pesticidas que se usan en Estados Unidos, en el algodoncillo del que ellas se alimentan, la tala ilegal en México, la sequía, el cambio climático, etc. Y bueno, a partir de un ejemplo tan emblemático como es el de la mariposa monarca en México, que verdaderamente es un espectáculo y cuando llega la temporada todo México habla de eso, los niños aprenden por qué es importante cuidar la naturaleza y empiezan a adquirir una sensibilización, como decía Monse, por lo natural que quizás no tuvieran sus padres o generaciones anteriores. Otro proyecto también gubernamental es el que se llama México Megadiverso. Este es de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y desarrolla este mapa musical que ves ahí abajo para recorrer las distintas regiones del país y los niños van pinchando en esas regiones, en los estados, conocen cuáles son las especies endémicas, se aprenden de memoria las canciones, las comparten en el cole y como el contenido se puede ver de manera online, pues hace que tenga gran difusión y yo diría que a casi cualquier niño de escuela primaria que le hables de México Megadiverso sabe de qué le estás hablando. También gubernamental es este concurso que se llama Rompe con el Cambio Climático. Se desarrolla desde hace 5 años y ya han participado 475 grupos de jóvenes de todo el país. Forma parte de las actividades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y lo que posibilita es que jóvenes emprendedores entre 19 y 29 años presenten sus proyectos en 4 categorías, que son las que les pongo ahí abajo: trabajo de campo, educación ambiental, desarrollo tecnológico y desarrollo social y gestión ambiental, y los ganadores tienen unas ayudas que rondan los 5.000 euros, que obviamente están condicionadas a que continúen con el proyecto que ellos han propuesto. Y lo interesante de este concurso es que hay muchísima competitividad y lo han llegado a ganar proyectos que ahora son muy conocidos en México e incluso uno de ellos se llama Isla Urbana, es de captación de lluvia, ha salido en varios documentales, ha tenido varios premios en Estados Unidos, el Instituto de Massachusetts, el MIT, de hecho el año pasado premió a la cabeza de este proyecto por ser uno de los emprendedores del año, en fin, que tiene mucho éxito. De parte de la sociedad civil, como os decía, aquí va a hacer una diferenciación, ya nos vamos con lo que hace la sociedad civil, es esto que en origen se llamaba Ecochavos, ahora se llama Ecoclubes, es lo mismo.
Surge en 2002, la idea original la traen de Argentina, el grupo ecológico Sierra Gorda, en el centro del país, en el estado de Querétaro, la apadrina, la hace suya, y porque decide que es imprescindible que el movimiento en defensa de la tierra inicie en las escuelas. Y ahora incluso tiene aval gubernamental, digamos que lo han copiado las autoridades y lo están extendiendo a otros 6 estados de la República. La idea es muy sencilla, pero muy necesaria por esto que os decía antes, de que hay muy poquita cultura ambiental en el país, generalizando obviamente, y este tipo de iniciativas involucra tanto a profesores como a alumnos y juntos aprenden cuestiones tan básicas como reciclaje de residuos sólidos, separación de basura, ahorro de agua, captación de lluvia, qué son los baños secos, cómo usarlos, energía eléctrica e incluso cómo cultivar un huerto. Porque algo que pasa mucho allí, no sé aquí, es que, por ejemplo, este tipo de iniciativas que son rurales para escuelas que están en el campo, no es tan obvio que sepan utilizar los huertos ni que sepan cuál tiene que ser su alimentación y los distintos tipos de vegetales, frutas, verduras que pueden comer. La alimentación al final se basa mucho en arroz y frijol y maíz y no explotan toda esa parte que podrían tener teniendo la naturaleza tan cerca. Otra iniciativa de la sociedad civil es la que desarrolla el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, CICEANA. Ellos llevan más de 10 años capacitando a niños de 5 a 13 años y si bien la iniciativa anterior que os contaba es más rural, esta es en medio de la ciudad y es para que los niños se conviertan en guardianes ambientales, así les llaman. Entonces, a través de dinámicas de juegos aprenden temas también de agua, residuos sólidos, áreas verdes, consumo, energía, cambio climático. También tienen un día dedicado a la agricultura urbana. Y son miles de niños los que han pasado por este centro ya, especialmente se llena en verano cuando los padres tienen que trabajar, las vacaciones en México son como de 10 días al año, entonces los niños se quedan ahí, hacen cursos de 4 o 5 horas diarias, comen allí, les llevan a viveros y la verdad es que los niños salen completamente cambiados y luego al final pues lo que vemos es lo que ya tenemos en casa todos, que son los niños diciéndole a los padres cómo tienen que hacer las cosas. Y la otra iniciativa de la sociedad civil es este huerto que se llama Huerto Romita. Es un buen ejemplo de educación ambiental en el corazón del Distrito Federal, una ciudad de 20 millones de habitantes. Lo destacable de este proyecto es que está ubicado en una zona donde el precio del suelo es muy alto. A muchos les encantaría quitar el huerto y construir grandes edificios o mansiones. Y sin embargo, este vergel sobrevive y realizan continuamente exposiciones de los sistemas más innovadores sobre, no sé, muros verdes, hidroponía, hacen feria de intercambios de semillas, talleres de huerto urbano para niños, para adultos, ponen películas y es impresionante ver la cantidad de gente que va a este huerto que, como digo, está en medio de una zona completamente urbana. Los otros 2 proyectos que también forman parte de la sociedad civil, pero que son más artísticos, son este Festival Internacional de Cine en el Campo. A mí es una de las iniciativas que más me gusta, porque se dedica a recorrer comunidades de escasos recursos para mostrar cortometrajes que están hechos por los adolescentes. Entonces, tienen unos talleres que se llaman Cuéntamelo filmando. Les dan las herramientas de comunicación a los chicos de 14 comunidades rurales para que hagan un corto de máximo 15 minutos y en esos cortos expresen sus inquietudes relacionadas con problemas ambientales, medioambientales de sus comunidades. No lo hacen solos, les ayudan, hay biólogos y cineastas que están con ellos en ese proceso de elaboración de los documentales. Y luego esos cortos se proyectan en 50 comunidades del país al aire libre, en plazas, en canchas de fútbol, para que a la gente no le cueste nada. De esta forma se crea un vínculo muy especial entre las comunidades que han elaborado el corto y donde se proyectan, porque muchas veces las problemáticas pues son similares y se sienten identificados, o incluso ponen voz, palabras, imágenes a eso que a otras personas les cuesta más decir, ¿no?
Luego hay un jurado, se premia a los 3 mejores cortos con premios en metálico, se hace incluso una ceremonia en el Distrito Federal. También es muy bonito ver cómo incluso alumnos que nunca han viajado a la capital de su país vienen desde Oaxaca o Chiapas al sur del país, donde se suelen dar las proyecciones, donde a veces están los ganadores, y pues gracias a esto también conocen todo el recorrido en autobús desde 8, 10, 12 horas desde sus comunidades hasta el centro del país. Y bueno, como decía, tras 7 años de estar trabajando en este tema, por fin el proyecto ha sido avalado por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y ahora incluso personal de esos organismos acompaña en la gira por las áreas rurales, se involucra con los biólogos, con los cineastas y están empezando a hacer cositas de mayor calidad. Y por último, tenemos este otro proyecto artístico que se llama Cinema Planeta. Si el anterior era más casero y más rural, digamos que este tiene más glamour y los proyectos se presentan únicamente en ciudades. Se elige lo mejor de la cinematografía mundial de distintos continentes, suele estar siempre presente Asia, Europa, América Latina. Y lo que intentan hacer es promover la reflexión y el diálogo sobre la conservación, el desarrollo sustentable, la biodiversidad, cambio climático, recursos naturales. Cada año tiene una temática. Este año, por ejemplo, está a punto de celebrarse, creo que va a ser en abril. El festival está dedicado a la alimentación. Ya sabéis, por ejemplo, que se habla mucho del maíz. México, como por ser país de centro y origen de la biodiversidad del maíz y todo lo que está ocurriendo con los transgénicos, entonces el tema se va a tocar muchísimo. Y bueno, pues este tipo de proyecciones, no solo las mexicanas, sino como decía, las que se desarrollan en el mundo, y al final se hace la selección para este proyecto, pasan en la Cineteca Nacional, que es pues el sitio de cultura por antonomasia en la capital del país, y muchas luego se quedan en los cines. Cine un poco más independiente, no se quedan tantas semanas, pero es una manera de que el público a gran escala conozca lo que se está haciendo. Y bueno, pues básicamente es eso. Mi presentación es cortita por si luego tenéis algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Vamos a pasar a continuación a la ponencia que nos va a presentar la doctora Carla Russman. Como hemos comentado anteriormente, profesora coordinadora del curso de licenciatura en Artes de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Olá, buenos dias. Em primeiro lugar, agradecer à Associação Espanhola de Educação Ambiental por me trazer aqui e a Federico em particular. Bueno, a princípio havia pensado falar sobre a relação arte e educação ambiental. Afinal, sou formada em artes visuais, não? E falando pouco com Federico, que queria trazer pouco a situação ambiental de Brasil, as propostas de educação ambiental. Al final organizei em 3 momentos, mas igual há outro momento que também me gostaria de falar pero quizá dejen los 3 momentos, ¿no? Voy a traer un poco sobre los indicadores ambientales de Brasil, la situación actual, un poco cómo la legislación pone la educación formal y una propuesta bastante quizá innovadora o no, de inserción de la educación ambiental en la educación superior. He cogido como dados el Painel Nacional de Indicadores Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente. Es el primer panel que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Es con datos de 2012, pero fue publicado en 2014. Aquí voy a pasar muy rápido porque es mucha información. Después podéis mirar en la página web, lo podéis descargarlo, ¿no? Sobre as emissões brasileiras de gases de efeito invernadero por fontes antrópicas, podemos dizer que no período de 2005-2010, as emissões foram reduzidas 38,7%. Tal redução ocorre principalmente devido à queda de taxa de desflorestamento de los biomas brasileiros, especialmente da Amazônia,
que viene disminuyendo desde el 2004. Y un importante cambio es que en 2010 la agropecuaria aparece como responsable de 35% de las emisiones, la energía por el 32% y el cambio del uso de la tierra de la floresta por el 22%. Lo que me hace gracia, siendo un poquito crítica, es que siempre va a aparecer la sonrisita ahí, o no, bueno, pero la gran mayoría, la tendencia es una sonrisa, por más que sea pequeñito el avance, porque hacen comparaciones, pero bueno, la sonrisa como un avance positivo. Aquí aparece la carita triste, con respecto a la participación de energías produzidas a partir de fontes renovables de matriz energética. Segundo el Balanço Energético Nacional, a parcela renovável de matriz brasileira é proveniente de generação hidrelétrica, de uso de carvão vegetal e derivados de cana-de-açúcar e outras fontes. E as não renováveis é oriunda de combustíveis fósseis, petróleo e derivados como urano, gás natural, carvão mineral e coque. Então, as renováveis, que não sei até que ponto são tão renováveis assim, o 40% e 60% as não renováveis. Com relação à emissão de poluentes atmosféricos por fontes muebles, temos que ha aumentado significativamente a frota de automóveis de 25 milhões para 50 milhões em 2012. Em cambio, isso parece bem, as emissões de monóxido de carbono han diminuído para 1,1 milhões de toneladas ao ano. As espécies de fauna ameaçadas de extinção, podemos dizer que 50% das espécies possuem planos de ação para a recuperação e conservação. Também a sonrisita, o desmatamento anual por biomas, vou cambiar aqui, está muy chiquitillo ahí, pero el primer gráfico, el de arriba, habla sobre la tasa de desflorestamiento de la Amazonia legal, que en el 2013 quedó en 5.000 kilómetros cuadrados de área desflorestada, y de los biomas lo que aparece más amenazado es el cerrado, quizá un poco con la idea esa de que el paisaje que no tiene nada no sirve para nada, en fin, quizás sea la idea equívoca, porque sí tiene mucho, pero es el más amenazado, seguido de la Caatinga, con el área anual de 6.000 kilómetros cuadrados en 2010. De la cobertura territorial de unidades de conservación de la naturaleza, pues ha aumentado de 1.160 unidades para 1.800 en el 2012 y haciendo el cálculo podemos decir que casi el 20% del territorio nacional tiene unidades de conservación. El consumo de agrotóxicos y afines, Dios mío, aparece en 2012 500.000 toneladas de ingredientes ativos. Podemos dizer que Brasil é um de los maiores consumidores de agrotóxicos, devido à dimensão de área cultivada. Entre 2000 e 2012 foi verificado um aumento anual regular deste consumo, que atingiu um acréscimo de 315 mil toneladas, um aumento de 194% em 12 anos. A situação da oferta de água para abastecimento humano urbano. Brasil agora vive uma crise hídrica terrível. Capitais como São Paulo falta água, a água não chega a los grifos, enfim, algo sem precedente. Pero em 2012, 2010, já se sabia que 24,1%
de los sistemas de abastecimento era satisfatório, 42% requeria ampliação e que 34,4% necessitavam de novo manancial, isso já em 2010. A população urbana com acesso a serviços de coleta sanitária, de desechos sanitários. Quando miro o norte do Brasil, que 10% de las ciudades têm coleta de lo que chamo albater, que isso é coletado, 10%. Em Brasília, também, a média deles, 55% em 2011. A população urbana com acesso a serviços de tratamento de los desechos sanitários, é decir, de aqueles 50% de Brasil, quanto é tratado? A média é de 35%. Agora essa é de llorar, porque he trabalhado muito com reciclagem e, bueno, a taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à totalidade de resíduos sólidos urbanos coletados, em 2011, 1,4% é a taxa anual de recuperação de estes materiais que são coletados. Relação entre a demanda total de oferta de água superficial. Também aqui a situação brasileira para 2010 sobre o percentual de extensão do rio classificada quanto à relação entre vazão de retirada total para atendimento de diversos usos e disponibilidade hídrica superficial foi de 70% de los trechos de los rios analisados encontrava-se em situação excelente, 7% confortável, 6% preocupante, 4% crítica e 13% muito crítica. O balanço hídrico quali e quantitativo de los rios e bacias hídricas. Podemos ver que 84,7% de los rios são classificados como satisfatórios, 10,9% alguma criticidade quantitativa e 1,5% qualitativa e cerca de 2,8% ambas as criticidades. Bueno, esse foi panorama muito rapidito, não? Porque o tempo é curto. Queria adentrar, então, um pouquinho sobre a legislação da educação ambiental em Brasil, desde a educação formal. Bueno, los que estudiam direito dizem que a legislação em Brasil é bastante completa e eu, como, enfim, não, moradora desse país, digo que é completa, pero pouco a la prática, muitas vezes, pero bueno, crítica personal, enfim. Vemos que na Constituição Federal de 88 encontramos já que o poder público deve promover a educação ambiental em todos os níveis educativos, em la política nacional de meio ambiente, que a educação ambiental deve ser impartida novamente em todos os níveis de la enseñanza, em las diretrizes e bases da educação nacional. Diz que os planos de estudo em la enseñanza primária e secundária devem abarcar o conhecimento do mundo físico e natural e que a educação superior deve desenvolver a compreensão do ser humano e do meio ambiente em que vive. Encontramos também em la Lei de la Educação Ambiental, que institui a Política Nacional de la Educação Ambiental, que as atividades vinculadas à política de educação ambiental devem ser desenvolvidas através, entre elas, a formação dos recursos humanos e que essa formação deve incorporar a dimensão ambiental em todos os níveis e modalidades de enseñanza e desde todas as áreas. Mais uma vez, que a educação ambiental se desenvolverá com a prática educativa integral, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades da educação ambiental. Diz que a educação ambiental não deve ser implementada como uma disciplina específica e que os cursos de pós-grado, extensão e áreas direcionadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando necessário, se é opcional a criação dessa disciplina específica,
e que em los cursos de formação de pós-grado técnico profissional, a ética ambiental deve ser trabalhada. Mais uma vez, em essa lei, recorrendo às demais leis, não? Que a dimensão ambiental deve incluir-se em los planos de formação docente, em todos os níveis, para todas as disciplinas, que os professores em atividade devem receber formação adicional desde suas áreas de actuação. E algo muito interessante, que a autorização e supervisão dada por el MEC verifica como as escolas e as universidades estão trabalhando a dimensão ambiental, as questões de educação ambiental. Em el regulamento que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, del 2002, diz que se recomenda a referência de los parâmetros de las diretrizes curriculares nacionais e a integração da educação ambiental a las disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente. E a adequação de los programas já existentes de formação continuada de educadores. Em 2012, ha sido publicada as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Mais uma vez encontramos que não deve ser implementada como disciplina ou componente específico curricular. As exceções que em cursos, programas e projetos de grado e pós-grado, extensão e em áreas e atividades centradas em aspecto metodológico da educação ambiental, é facultada a criação de componente curricular, isso já hemos visto, não? Que a dimensão socioambiental deve incluir-se em los planos de estudo de formação inicial e continuada de los professores de educação, tendo em conta a consciência e o respeito por la diversidade multiétnica e multicultural, e que os professores em atividade devem receber formação adicional desde suas áreas de atuação. Me acha interessante que em las leis anteriores se falava de la dimensão ambiental, agora já se incorpora a dimensão socioambiental. E com relação à organização, que deve ser dado através da transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental, como contenido de los componentes já constante em los planos de estudo ou por la combinação de los dos, não? Então se indica por la transversalidade, por contenidos já constantes ou por las dos. E as exceções, outras formas de inserção podem ser admitidas em la organização curricular de la educação superior e em la educação profissional técnica del bacharelato, tendo em conta a natureza de los cursos. Há uma exceção aqui. Lo he passado sem querer. A ver, os sistemas. Isto. E, de los sistemas educativos e régimes de colaboração, que os cursos de formação del professorado que calificam para a enseñanza em la educação básica e cursos e programas de pós-grado, calificadores para a enseñanza em la educação superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco em la metodologia integrada e interdisciplinar. He querido trazer um pouquinho sobre como está a educação ambiental desde a lei, não? E trazer um exemplo de onde eu trabalho, em el campus litoral, não? Só para alargar um pouquinho, mas creio que é importante ilustrar. Recentemente hemos renovado os planos de estudo de la formação de artes, e é difícil ver como a educação ambiental se insere na educação superior del modo transversal, não? Del modo transversal, todos falam, mas ao mesmo tempo ninguém garantiza que alguém hable algo de educação ambiental. Creio que é um pouco difícil deixar solo para a questão ambiental, sobretudo de áreas como, por exemplo, artes, matemática, outras áreas que não é
desde de las áreas ambientales, de la pedagogía o mismo de la sociología, que está muy fuerte la cuestión de la educación ambiental. Pero bueno, trayendo una propuesta, en el campus donde yo trabajo existe una propuesta político-pedagógica bastante diferenciada. Tenemos 15 cursos bastante diferentes entre sí, e todos os cursos seguem uma estrutura organizacional baseada em 3 R's. Temos os fundamentos teórico-práticos, as interações culturais humanísticas e os projetos de aprendizagem. Então, está muito pequenito aí, mas só para ilustrar, um aluno que vai sair licenciado em artes, ou seja, com a formação de professor em artes ou de las outras carreiras. A parte em naranja seria as integrações culturais humanísticas. Então, isso ocorre em los 8 semestres, agora com a carga horária de 60 horas semestrales, ¿no? Luego hay el eje de los proyectos de aprendizaje, que es lo mismo, 60 horas a lo largo de los 8 semestres, y después los fundamentos teórico-prácticos y otras, ¿no? Como estágio y actividades formativas. Pero lo que traigo aquí, y me parece que pode ser uma proposta muito interessante, é que hemos reformulado os currículos de los cursos e em el espaço de las interações culturais humanísticas, em la unidade didática, temos que vivências de relações humanas e simétricas e dialógicas, estudos de cultura e sociedade, experimentação de construção coletiva e autogestão, contextualização crítica em uma perspectiva libertária, articulação de conhecimentos e desejos, avaliação qualitativa e coletiva. Na realidade, esse espaço de las interações culturais humanísticas, hasta agora tinha isso, e eram como oficinas que os professores construíam com os alunos, mas todavia não tinham um eje, um direcionamento. Agora, o grande cambio é que esses conceitos se devem centrar em estudos para a educação ambiental, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, direitos humanos, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, e educação em las relações éticas e raciais de temas de história e cultura afro-brasileira, também de acordo com suas diretrizes. Que vai ocorrer? Que os alunos vão ter 60 horas semestrales de uma atividade que vai ter que estar centrada em diretrizes curriculares da educação ambiental. E isso me parece algo muito interessante. Sai da responsabilidade do campo de formação em artes, que, bueno, não que sai, continua, sigue sendo transversal, mas, ao mesmo tempo, vai receber aporte, uma formação não diretamente desde sua área, pero que o aluno vai costurar a relação com sua formação, não? E, bueno, o tempo agora se queda bastante escueto, pero só trayendo para ilustrar um pouquito o que dizem as diretrizes curriculares, não? Diz o atributo ambiental para a tradição de la educação brasileira e latino-americana não se utiliza para especificar um tipo de educação, sino constitui um elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. E bueno, pensar que os alunos vão ter atividades que os professores e entre eles vão ter que organizar, como estimular a mirada integrada, multidimensional em área ambiental, o pensamento crítico através de estudos filosóficos, científicos, socioeconômicos, reconhecimento e valoração da diversidade de los múltiplos saberes, miradas científicas, vivências que promovam reconhecimento de los seres vivos e habitat. Bueno, há muitas coisas que as diretrizes induzem, não? Convívio cuidadoso com os seres vivos, reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas, enfim, contribuir para
o estabelecimento das relações entre o câmbio climático, o modelo atual de produção, de consumo, organização social. Enfim, essas são as diretrizes que estão aí postas, que, na verdade, que a partir do momento que temos um espaço para se trabalhar isso, sem a vinculação direta com a carreira, porque, não sei, aqui em Espanha, mas em Brasil, é uma peleia constante de que isso é importante, o outro é importante, e pouco se dá espaço, não, para questões transversais, enfim. Então, se promover ações pedagógicas que permitam que o sujeito e a compreensão crítica da dimensão ética e política das questões ambientais. Enfim, não? Há várias indicações que devemos seguir por la lei, não? E como observações finais, queria dizer que a transversalidade na educação ambiental superior quizá não seja suficiente para dar conta dos objetivos planteados em las diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, sobretudo desde áreas tão distintas de las ambientales, educacionales e sociales. Em grande parte por la deficitária incorporação da dimensão ambiental em la formação e, sobretudo, em la actualização de los professores de la educação superior desde suas áreas específicas de conhecimento. Estou 10 anos em la universidade, não he visto um solo curso que diz que há que ter de formação para professores que estão atuando desde suas áreas e desde a educação ambiental. Não he visto. E, quizá, a proposta, ojalá pueda venir o próximo congresso para contar, não? Que quizá destinar uma parte da carga horária desde a educação superior para o desenvolvimento de questões universais formativas, como a educação ambiental, os direitos urbanos, pueda ser uma via de conseguir garantir um maior, um efetivo desenvolvimento. Bueno, algumas referências. A página do Ministério do Meio Ambiente tem muito texto sobre educação ambiental, bastante interessantes para ler. E é isso. Muitas graças.